Debido a la situación actual entre Rusia y Ucrania, muchos comienzan a preguntarse si este acontecimiento desencadenará una tercera guerra mundial, lo cual lleva a otra pregunta. ¿Es posible permanecer neutral en un conflicto de esa escala? Muchos podrían decir que sí, y pondrían como ejemplo a Suiza y su neutralidad durante los conflictos bélicos de la historia moderna. Pero ¿realmente ese es el caso? ¿Suiza realmente es un país neutral y pacifista? Hablemos de Suiza. Bueno, para comenzar, la última vez que Suiza luchó en una guerra, Napoleón trataba de invadir Rusia. Como sabemos, el emperador francés no logró su objetivo y Europa recobró su orden anterior, pero Suiza, entonces República Helvética, había quedado en una posición bastante comprometida, ya que Francia la había utilizado como estado satélite y las potencias vencedoras buscaban cierta revancha. Los representantes helvéticos hicieron una llamativa oferta. Su país se comprometía a mantenerse neutral en los asuntos europeos si a su vez el resto de los países del continente acordaban no meter nunca más a Suiza en sus disputas. Dicho y hecho. Desde entonces, Suiza se ha erigido como un baluarte de la neutralidad. Ha conseguido esquivar durante 2 siglos los grandes conflictos del continente europeo, un reto solo igualado por Suecia. Y ha logrado hacer del país un polo de atracción para las finanzas mundiales y múltiples organizaciones internacionales precisamente por ese carácter neutral, que otorga cierta seguridad a quienes deciden apostar por el país alpino. Lo que también ha conseguido de paso es que esa imagen de neutralidad se asocia a un carácter pacífico y a que parezca un país poco dado a la belicosidad. Sin embargo, existen una serie de cuestiones que permiten dudar del pacifismo suizo y también de su política de neutralidad. En primer lugar, hay que conocer qué papel ha jugado Suiza en la historia europea y el valor de su situación geográfica. Desde hace siglos, la Confederación ha sido un territorio que vivía por y para la guerra. Hasta tal punto perfeccionaron ese arte que durante buena parte de la Edad Media y principios de la moderna, una de las principales actividades económicas de los cantones suizos era proveer de mercenarios a los distintos ejércitos europeos. Sin embargo, con el auge del mosquete y la artillería, el valor de los piqueros helvéticos fue decayendo, aunque durante varios siglos las compañías suizas estuvieron enormemente cotizadas entre los ejércitos europeos. Tal era así que desde el año 1506, la guardia personal del Papa de Roma es la famosa Guardia Suiza. La cuestión es que esa relación entre el pueblo suizo y la guerra nunca ha desaparecido. Durante la Primera Guerra Mundial, Suiza llegó a tener movilizados a casi 250.000 hombres en previsión de una invasión francesa, alemana o italiana. La población del país entonces rondaba los 3.5 millones de habitantes, y durante la Segunda Guerra Mundial, esperando una invasión de Hitler que nunca se produjo, esta cifra ascendió hasta el 500.000 de hombres, aproximadamente un 25% del total que tenía el país, contando ancianos y niños. Precisamente por esa razón, nadie quería invadir Suiza. Nadie quería invadir un país extremadamente montañoso, cuyos habitantes, que son cientos de miles, estaban perfectamente entrenados para combatir y cada uno con un arma en casa. Si Suiza hubiese tenido un ejército ridículo con vistas a reafirmar su neutralidad, es bastante probable que antes o después un país extranjero hubiese puesto un pie en sus valles, la Alemania nazi, por ejemplo. Esta especie de autarquía militarista también llevó a extrañas situaciones. Con vistas a mantener la autosuficiencia en el plano militar, el país helvético desarrolló una importante industria armamentística, lo que les dotaba entonces de recursos, y años después ha posicionado a Suiza como un relevante exportador de armamento a nivel mundial, entre los 15 más importantes. Sigue formando parte de los pocos países de Europa Occidental que mantienen el servicio militar obligatorio entre su población, junto con Austria y los países nórdicos, Dinamarca, Suecia y Noruega. Y durante toda la Guerra Fría estuvo valorando distintas fórmulas para adquirir armas nucleares y así protegerse de una hipotética confrontación mundial. Sin embargo, por distintas dificultades de financiación y algunos accidentes con reactores experimentales, aquel proyecto nunca cuajó y fue abandonado finalmente a finales de los 80. Hoy Suiza parece haberse olvidado de las armas nucleares. De hecho, ha firmado numerosos acuerdos para la desnuclearización del planeta.
Pero la lógica de estar armados hasta los dientes para disuadir a los vecinos de una invasión no ha desaparecido. Una de las prerrogativas del servicio militar helvético es que los reclutas pueden llevarse su arma reglamentaria a casa una vez hayan servido el tiempo necesario. El resultado es que, según la organización Small Arms Survey, en el país helvético hay entre 3.4 y 2.33 millones de armas de fuego en los hogares, o lo que es lo mismo, que aproximadamente entre un 50 y un 27% de los suizos tienen un arma, lo que convertiría al país en el tercero más armado del mundo por habitante, después de Estados Unidos y Yemen. En cuanto a la neutralidad, no se puede negar que existe un debate abierto entre la sociedad helvética y que ellos mismos han ido suavizando su premisa inicial con el paso del tiempo. La lógica de la que partían en el siglo XIX era la de que Suiza sería neutral si no tomaba parte en ningún conflicto o disputa que surgiese. En un mundo donde las relaciones entre estados se limitaban a guerrear o a comerciar unos con otros, era bastante sencillo mantener esa postura. Sin embargo, a medida que el mundo se ha vuelto más complejo, la teórica neutralidad suiza ha quedado totalmente obsoleta. Aunque la entrada en organizaciones internacionales se ha de votar en un referéndum, los suizos acabaron aceptando la entrada del país en la ONU en el año 2002, mientras que 10 años antes había aceptado integrarse en el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Para los más ortodoxos, estas integraciones suponen una traición a la neutralidad al tomar parte en organizaciones con intereses propios. Por el contrario, los más aperturistas argumentan que participar en sistemas donde ya está todo el mundo no es tomar parte, es simplemente reincorporarse a la arena mundial. La auténtica neutralidad se daría si Suiza fuese un país absolutamente autárquico, no se relacionase con nadie y no tomase un partido por nadie en ninguna cuestión. En tanto que participa de tratados internacionales, organizaciones y acuerdos, toma una posición política y asume determinados compromisos de parte. Por mucho que intenten perpetuar el mito, Suiza hace mucho que dejó de ser neutral, pero a ver quién es el valiente que se lo cuestiona sabiendo que en cada casa tienen un arma. En resumen, ¿puede un país permanecer neutral ante un conflicto bélico a gran escala? Probablemente no.